David. Invito a la autora a sentarse en la mesa. Javier, invitado a sentarse en la mesa. Buenas noches, mi nombre es José Donaire, y dejo enseño afirmaciones y, bueno, el agradecimiento de rigor, porque ya esto va a sonar ya una muletilla, ya he perdido la cuenta de todas las veces que el lado de Inferno nos acoge aquí en la cuida con todo su personal, con todo su equipo maravilloso. Muchas gracias por darnos este espacio alegre, festivo y cordial. Y esta noche es especial. Este mes tenemos que se dedica a la mujer, ¿no? Presento una novela no solo voluminosa sino notable, María Teresa Grillo, el año en que andábamos dispersos, y nos acompañan dos personas que seguramente van a hacer magníficos comentarios, y les leo sus biografías, ¿no? Para que tengan una idea de casa, a lo que se dedican y quizás ya lo conozcan. Javier Torres Evane es antropólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y comunicador de oficio con amplia experiencia en análisis político, el mundo rural y los derechos humanos. Condujo durante 15 años el Abriero, programa de entrevistas sobre libros. Es actualmente editor político de La Mula, donde conduce el programa Al Filo sobre coyuntura internacional. Rubén Los Ávila, el poeta chalaco, casi borro esa palabra, pero la magnitud, ha publicado los poemarios Niño Vudú, Rotación, Nebula, El Derrumbe, Mago, Hay una insomnia, Sueño Sólico, el libro a dos manos, con recordado Gonzalo Portas. Obtuvo el primer premio Blas de Otero de la Universidad Complutense de Madrid en 2007. Asimismo, importantes puestos en certámenes literarios organizados por el Perú, el Premio Copé, Universidad de Cultura y Calec, después de las 1000 palabras. Y bueno, tenemos a nuestra autora, María Teresa Grillo, profesora asociada en perfecto inglés en Royal University, en Calgary, Canadá. Obtuvo un PhD en estudios hispánicos en University of Columbia, Vancouver, y una maestría en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participó en el taller de poesía del Museo de Arte de Lima y colaboró en la revista Imaginario del Arte. Ha publicado el libro Discurso de la Nación Pendiente, reflexiones sobre el testimonio de la iniciación andina en el Perú, su libro teórico, y la novela El límite del alma. Bueno, las noches de ellos, y gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva velada de cero manifestaciones. Disfruten este momento y, bueno, a oír a nuestros comentaristas. Buenas noches, muchas gracias a Pepe por la presentación, a María Teresa Grillo, el agradecimiento también por invitarme y las felicitaciones por el libro, que finalmente ya lo tengo en la versión que, como me gusta leer los libros, pero he podido leer el libro completo y las 400 y pico páginas, y desde ya se los recomiendo, porque es un libro que trata de varias cosas y que siempre es difícil entrelazar historias. Y creo que María Teresa, ya lo había hecho en El límite del alma, lo logra también en los años en que estábamos dispersos. Y además, así
como en El límite del alba, hace dialogar la vida de, en este caso, tres familias, ¿no? Los miembros de esas tres familias que viven en una quinta, con la historia política de los últimos 25, 30 años, sobre todo 30 años, desde que cae Antonio Fujimori y la transición a la democracia. Y llega hasta prácticamente estos tiempos que estamos viviendo. Y eso no es fácil en una novela, ¿no? Porque a veces hay el riesgo de que se vuelva un poco sociológica la novela, y acá de lo que se trata es de hacer literatura. Y eso es lo que logra María Teresa. Eso es lo primero que quería decir, ¿no? Y entonces para mí ha sido, además, como por el trabajo que tengo, recordar cosas que uno se olvida rápidamente, ¿no? De ciertas coyunturas políticas, de ciertas polarizaciones que hemos vivido, de la pandemia, que es algo de lo que no queremos hablar, pero yo entrevisté la primera, cuando salió el libro anterior, conocí a María Teresa por Zoom, como conocía muchos de mis entrevistados en el arriero, que recién nos hemos conocido hoy día. Sí, así es, la también. Pero lo siguiente que quería decir es que es una historia de amor. Ya la portada nos dice algo de eso, ¿no? Pero es una historia de amor, de amores y de desamores también. Y de amores que se desamoran y se vuelven a encontrar. No les voy a contar la historia completa, voy a spoilear lo que se dice, pero lo interesante es que, aunque hay un personaje principal, que es Gabriela, aunque hay una pareja que es el centro de la historia, ¿no? Vemos varias historias de varias parejas al mismo tiempo, en paralelo, o con los flashbacks que hace María Teresa con mucha habilidad. Eso por un lado, ¿no? Entonces, toda la complejidad de acá todos somos personas mayores, ¿no? Toda la complejidad de la vida y de las relaciones afectivas, ¿no? Desde, en el caso de los personajes, la juventud hasta ya la madurez, ¿no? E incluso en algunos casos más allá todavía. Otro tema que me parece quería mencionar, porque a mí me llamó la atención que de pronto apareciera en la historia, es el tema de la migración, ¿no? Hay dos personajes que migran hacia afuera, hay un personaje que migra hacia adentro, ¿no? Por el tema de la pandemia, que nos recuerda a esta gente que sigue caminando en su pueblo, pero en el caso de los dos personajes principales migran, ¿no? Y es muy interesante, y supongo que ahí María Teresa ha aprovechado su experiencia de peruana que tuvo que migrar en algún momento, no sé por qué tuvo que migrar, pero tuvo que migrar, y las diferencias que hay también en las formas de migración, en la diferencia que hay en irse becado a una universidad, ¿no? A una universidad muy importante, que también tiene sus limitaciones, a irse un poco a la aventura, a buscar ser lo que uno era acá, cosa que normalmente es casi imposible de lograr, ¿no? Y cómo tiene que ir reconstruyéndose el personaje que tiene esa migración a lo largo del periodo que está fuera del país. Y claro, y también hay el retorno, ¿no? Y lo difícil que es retornar y volver a engancharse. Ese es otro tema que aparece. Ahora, además, yo quería, una cosa que me ha gustado de la novela es la gama de personajes que vamos a encontrar. Primero, de alguna manera, todos en la quinta, viviendo unos al lado del otro, seguramente muchos hemos vivido esa experiencia, ¿no? Y cómo se van construyendo las relaciones entre los vecinos, ¿no? Pero las amistades, los amores, las complicidades, ¿no? No solo con los vecinos, sino también como hay un personaje muy importante que es la trabajadora del hogar, ¿no? Que tiene una relación muy particular con más de uno de los personajes de la historia, y que también es un personaje clave a lo largo de toda la historia, Sonia. Pero además encontramos personajes que uno
ha conocido de alguna manera, no que hay alguien acá presente, pero digamos, la joven que tiene sueños, que tiene ideales, que cree que pueden transformarse en las cosas, el profesional que más bien se da cuenta de que en el Perú hay formas en las que uno puede escalar y empieza a escalar, ¿no? O empieza a trepar, como decimos, a partir de vínculos con el poder, ¿no? La joven emprendedora que de pronto descubre que ahí hay una oportunidad, la pesca y a partir de ahí va construyendo su vida y lo que se entiende por éxito, ¿no? Y también el funcionario que de pronto, ¿no?, ve cómo muchos de sus compañeros de trabajo van teniendo más recursos y él no los tiene y entonces un día se le presenta la oportunidad y dice, también tengo que buscar. Hay mucho de esto en la novela, ¿no?, de personajes que tienen momentos en que tienen que optar y finalmente unos optan en un sentido y otros optan en otro, pero lo interesante es que en ese sentido es muy rico y que no hay, que a veces se cae en eso, creo, un juicio moral, digamos, si esto está bien o está mal. Los personajes mismos se juzgan entre ellos, se califican, pero creo que María Teresa lo que nos muestra es esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Es muy presente la novela, es una cosa también que yo quería un poco cerrar un poco mi comentario en realidad con eso, ¿no? Porque evoca muchos momentos de la historia, además evoca la vida de una familia también hacia atrás, hacia otras épocas, pero creo que el tiempo presente es lo central en esa novela, ¿no? Y en ese sentido creo que cuando la lean ustedes van a reconocer, digamos, personajes que vemos, y por último la dimensión política, ¿no? ¿Cuánto, que a veces no nos lo preguntamos, no nos lo planteamos, pero cuánto las cosas que pasan en la política peruana, la corrupción, las crisis ministeriales, bueno, ahorita tenemos, en fin, ya no voy a hablar de política, pero digamos, cuánto eso puede en algún momento marcar nuestras vidas o hacer que nuestra vida se vaya por un camino que no esperábamos, ¿no? Las protestas, las movilizaciones, etcétera, etcétera. Yo he tenido la suerte ya a estas alturas de la vida de haber conocido muchos de estos personajes y algunos espacios, porque hay un par de personajes, un personaje que es del mundo de los derechos humanos, y claro, ahí, y termino con esto, ahí sí una cosa que me ha gustado es que en varios momentos hay esa confrontación entre los personajes de decir, bueno, pero no lo dicen con esas palabras, pero así lo imagino yo, ¿por qué tanta arrogancia de decir cómo se tienen que hacer las cosas? ¿No? ¿Por qué no comprender también por qué las personas toman determinadas decisiones que a uno pueden parecer equivocadas, pero a veces son la única posibilidad que tenían? Así que les recomiendo, no podía hablar, ok, les recomiendo Los años que andábamos dispersos y felicitaciones de Teresa por el libro. Gracias. Muy buenas noches con todos y con todas. A María no la veo hace 2 años, pues, ¿no? Vamos cada 2 años, ahora nos vemos un rato, nos abrazamos y me hizo este regalo, un atrapasueños. Y me contó brevemente, a un insomne como yo, imagínense que le hagan un regalo para que atrape sus sueños, es un obsequio maravilloso. Yo deseo que atrape mis sueños, porque no puedo dormir. Entonces voy a usarlo esta noche y voy a recordar tu obsequio, ofrenda nocturna, porque el que andaba medio disperso era yo, porque estaba dando vueltas y estaba buscando una librería. Y llegué hasta allá y no había llegado nunca a este bar. Entonces, ¿dónde queda? Y me dijeron que queda más allá, y toqué 2 puertas, creo, y entonces este señor que habla esta noche también estaba disperso para hablar sobre una novela que se llama Los años que andábamos dispersos. Y en esa dispersión, también tengo aquí este objeto maravilloso que se llama libro, ¿no? Que todavía, como ven, está plastificado, está novísimo,
que Pepe me acaba de dar, lo que me llevó a mí lo de aquí. Bueno, lo han guiado. Ciertas ventajas. Entonces, como ustedes notarán, todo lo que está aquí son mis apuntes, ¿no? Entonces, está ahí el cito de estos apuntes. Y un momento, la semana pasada, estaba leyendo en la cafetería, y el viento sopló y se dispersó todos los papeles. Y estaba un momento en el que estamos reencontrando, ¿no? Gabriela con tu jefe en Madrid, creo, que vivió hace muchos años. Y dije, oh, qué maravilloso esto, está coincidiendo todo, ¿no? Y me encantó, por eso quiero que también les atrape esta novela. Así como atrapa el sueño, esta novela más o menos tiene que verla así, te va a atrapar. Porque yo creo que es una historia de imposibilidad, de lo no posible. Es una historia de amor que quiere siempre ser, que quiere siempre construirse, pero nunca se da, como el país. De fondo está todo lo político, como una escenografía constante. Ese país se recuerda una promesa, yo decía basada una posibilidad, y sigue siendo una promesa 200 años después. Pero también sigue siendo una posibilidad. Pero fundamentalmente es una imposibilidad. Como la historia de amor que se cuenta entre dos jóvenes que van creciendo, van creyendo un poco en su amor, pero también van perdiendo la fe del futuro, porque podría ser ese amor, y con ello la fe en el país. Y es curioso porque, por más que uno resista y quiera no admitirlo, ¿no? Las oscilaciones, lo que pasa con el Perú, suceda aquí lo mismo con esta historia de amor. Es como el mito de Sísifo, ¿no? El mito de Sísifo está empujando, 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 y cuando parece que vas a llegar, de pronto, ¡plum!, regresa de nuevo al mismo lugar. El Perú es así, un mito de Sísifo perpetuo, además, ¿no? Esa historia de amor, cuando parece que va a darse, porque se reencuentran cuando eran como más jóvenes, uno va construyendo su carrera por ahí, se vuelven a reencontrar en otra ciudad, vuelven a encontrarse en Lima, parece que va a seguir el amor y va a darse, y plum, de nuevo, no se da. La política, efectivamente, si lo dice Javier, interviene, rompe. La política, aunque no queramos, moldea nuestra vida cotidiana, nos atraviesa, nos obliga, nos expulsa, nos castiga, porque eso sí es obvio, pero también evita nuestra felicidad. El amor probablemente sea una de las mejores formas de felicidad. Pero imagínense que la política, las causas cotidianas, sobre todo el periodo inmerso, nos impidan ser felices, nos impidan amar, nos impidan disfrutar. Y comience el miedo a ser la constante, porque hay también aquí persecuciones, castigos, fantasmas políticos que están para nosotros, pesadillas, que irrumpen de nuevo en el sueño. En ese sueño de un país que no se da, en ese sueño de una historia de amor que nunca se da. Siempre está al borde, siempre están estos dos jóvenes queriendo, pero nunca se da. Una historia de amor que surge cuando eran jovencísimos, que se da de manera clandestina, que en un momento quiere escapar de lo clandestino, y tampoco, de nuevo, otra vez, una vez más, como la historia peruana, no sucede. Por eso, esta historia, los años encarnados dispersos, cuyo título además es hermosísimo, hermoso título, ¿no? Y en el fondo es un registro de alguien que todavía no ha perdido la fe en el país, que regresa para esta noche convocarnos casi como un canto de amor público. Ya quisiera que vengan por una presentación de un libro mío así, ¿no? Es hermoso sentir esto, y por eso la novela se convierte aquí en un pretexto para una celebración de amor. O sea, a diferencia de lo que aquí pasa, el objeto mayor es un llamado público, a una ceremonia de afecto colectivo,
qué mejor que tener esta noche a tanta gente queriendo a través de una novela, esta hermosa edición que saca Pepe con Imaginaciones, y que de nuevo, con esta historia, que no quiero hacer detalles como yo tengo que Javier, porque quiero provocarlo mañana que lo revise, y él no se encontró ese titular, ese del cuento que ha dicho Pepe, ¿no? Además con la firma, por supuesto, cariñosa de María, porque el hacer una novela así, no nos ha contado, pero cuánto se nos ha significado, cuánto esfuerzo, cuánto de María también hay aquí, porque efectivamente hay huidas hacia adelante como mirar, hay resistencias, hay algo de esperanza, y hay algo que también evite la vista, ¿no? Hay un poquito de fe todavía que se mantiene, un toquecito de esperanza que nos dice que no todo está en este país totalmente perdido, que hay algo que evita que lleguemos total y absolutamente a vivir. Y por eso al final de esa novela hay un call to action, una cierta esperanza ahí que algunos de los peruanos todavía tenemos. No algunos, pero la mayoría todavía tenemos. Y este ejercicio narrativo, esta demostración de hacer una historia de amor, de tanta turbulencia, de tanto derrumbe, de tanta tristeza, a la pandemia, entre tanto dolor, ¿no? Y recuerda que todavía es posible algo de esperanza que tenemos. Por eso quiero felicitarte, querida amiga, porque tu novela, que todavía no la abro como la han visto, ¿no? Está aquí, registrada, dispersada, para mí por lo menos ha provocado más alguien que yo, por ejemplo, que no es una novela, ya no sé hacer novelas, porque fundamentalmente me dedico a la poesía, pero qué valor de hacer esto, ¿no? ¿Qué noches te habrá llevado a contar una historia, a armar cada personaje? ¿No? Hay frases hermosísimas, ¿no? Que están subrayadas, por todos lados, ¿no? Y que además, de nuevo, retoma esto lo que a veces perdemos, ¿no? La escritura, mis queridos amigos, mis queridas amigas, esto que está aquí, es la mejor ofrenda y el mejor legado a una persona que ha dedicado como ella su vida a la escritura. Entonces nos obsequia con esto algo de ella. Es más, mucho de ella. Así que mi querida amiga, te felicito de nuevo, felicito al grandioso editor de Pepe y Imaginaciones, la versión narrativa, que ha sacado esta linda y preciosa edición, ¿no? Que está aquí, ¿no? Por supuesto, invito a todos a leerla, ¿no? A invitar a que todos la lean, porque es un recordatorio de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que tal vez seremos. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Primero quisiera agradecer a todas estas caras conocidas y queridas, a todos los que han venido aquí a saludarme, a darle la bienvenida a este libro, que es para mí como una parte, es un ejercicio, es el producto de un ejercicio de mucho tiempo, pero también es una necesidad en mi persona, o sea, es una catarsis, es una necesidad y es una ofrenda, ¿no? Nadie se hace rico escribiendo libros en este país y es más bien un oficio difícil y sin embargo hay mucha satisfacción en poder ofrecerlo, ¿no? En poder escribirlo. En el mismo acto de escritura hay un cierto goce. Y, ¿qué puedo decir? Es solamente agradecer muchísimo. Espero que les guste la historia, que les guste leerla, que la historia los acompañe.
no, como decía Javier, no intento dar una lección moral con una novela, es solamente relatar una historia, ¿no? Una historia que efectivamente está afincada en una realidad en la que algunos se van a poder, tal vez, o van a poder reconocer algunas circunstancias familiares parecidas, similares, o van a poder reconocer circunstancias del país. Pero la idea de la literatura en general no es decir cómo tienen que ser las cosas o cómo no tienen que ser. La idea de la literatura es contar una historia. Y lo que provoque esa historia en la persona, ya eso escapa del autor, ¿no? Es contar una historia. Y como decía Rubén, esta es una historia de desesperanza, pero también de una flamita de esperanza, ¿no? Que tiene que ver con eso, efectivamente, ¿no? Esa historia paralela de amor que oscila entre la esperanza y la desesperanza, y la historia del país que también tiene la misma oscilación. Entonces, es lo que yo siento en general, y pienso que no hay una parte, ¿no?, de la novela final que habla del amor, ¿no? El amor, solo el amor nos puede salvar. Y refiriéndome a la solidaridad, ¿no?, a encontrarnos todos, y eso tiene que ver mucho con la palabra dispersos, ¿no? ¿Cuándo dejaremos de estar todos dispersos en este país? Y bueno, no quiero aburrirlos, quiero que disfruten, que tomen un traguito, que celebren conmigo. Les agradezco muchísimo que estén aquí. Mucho. Bien, a manera de cierre, el exabrupto. Reiterar el agradecimiento de María Teresa, usar media ciudad, un tercio de ciudad, la ciudad completa para estar aquí es valorable. Sufrimos este castigo diariamente y eso lo valoro muchísimo. Me encanta cuando la cuina se llena. Y bueno, agradecer la confianza además de mi autora, ¿no? Cuando un autor o una autora me busca, o llegamos a una confluencia, eso es mágico. Y María Teresa está aportando muchísimo a mi catálogo, ¿no?, con este nuevo título. Y que se engarza, bueno, ese título 91, este año ya voy a llegar a las 110 publicaciones posiblemente. Y bueno, estoy saltando, estoy siendo bastante desordenado para variar, pero yo les recomiendo, si compran la novela, que la lean antes del 12 de abril, ¿no? Sí, eso es clave. Posiblemente van a avisar su voto. Es eso, también decirle que, por si acaso, el libro está a la venta por el momento en 3 librerías, en Virrey, en el Fondo de Cultura Económica, Blanca Varela, que queda cerca, y en Buscalibre, que se puede comprar en todo el Perú, ¿no? O sea, vive en Iquitos, pueden comprar, y también en el extranjero, pueden comprar, o más caro, pero un precio razonable. Decirles eso, decirles que el libro está a la venta ahora a un precio más cómodo que librerías. Mi socia y esposa Nancy nos va a atender cordialmente. Gracias, Nancy, una vez más por acompañarnos en esta nueva jornada. Bueno, y sobre todo agradecer a los comentaristas por sus magníficas reflexiones. La sensación que yo tengo de este libro es que los personajes crecen de manera maravillosa, se transforman, y eso en una novela, a diferencia de un cuento, es fundamental, ¿no? Cómo los personajes crecen, se transforman, se vuelven más malos, o tontos, o inocentes, o incrédulos. Eso es maravilloso. Y cómo el amor se manifiesta de diferentes maneras en la novela también es extraordinario, ¿no?
María Teresa ha explorado muy bien el mundo emocional de sus personajes y de alguna manera nos vemos reflejados ahí. Y descúbranse en esta novela muy diferente a lo que se viene haciendo en cuanto al realismo, el realismo digamos, tradicional en el Perú. Es una novela que te aporta mucho y que espero disfruten. Gracias por estar aquí y hasta una nueva oportunidad. Y decirles que el libro va a estar en la Feria Internacional de Buenos Aires, ha sido elegido como otros libros de imaginaciones, y eso es importante, ¿no? Porque dar un espacio no todos llegan ahí, a esta feria, ha habido todo un filtro y han elegido 5 libros de mis sellos, entre ellos el de María Teresa, y lo mismo ocurrió con mis colegas de sellos independientes. No todos han sido elegidos, ¿no? Entonces, este libro en el stand, porque Perú además es el país invitado en la Feria de Buenos Aires, es muy importante. Creo que es una novela que debe ser también leída y apreciada en los países de la región. Bien, ahora sí, hasta una nueva oportunidad. Bueno. ¿Quieres apagarlo? ¿Apagarlo? ¿Quieres apagarlo? Sí. No le he apagado. No sé. Creo que el cuadradito.